Bienvenido a Objetivo Málaga. Siempre le hablamos de muchas circunstancias que rodean a la ciudad y que hacen posible ese progreso. En algunos programas hemos tratado el talento propiamente del malagueño, ya esté aquí o esté fuera, el cómo se puede hacer patria cuando uno va fuera o cómo hacerla desde fuera pensando siempre que está dentro. Todo esto se puede escenificar de muchísimas formas, pero hay algo en lo que muchísimos de ustedes seguro que han sido usuarios. Es un colectivo amplio, estamos hablando de unas 1.800 personas las que trabajan en ese mundo, 1.800 familias, las que al final viven de ese mundo, y es algo que tenemos mimetizado, que no nos damos cuenta, pero que independientemente a todo ello lo observamos a diario por la ciudad. Imagínense 1.800 personas que se mueven y si además lo hacen en un vehículo que es de color blanco y que tiene una franja azul con el escudo que lo cruza. Y además un número, ¿no?, identificativo. Ya saben de lo que les estoy hablando. Si les digo que lleva una lucecita verde, se llama taxi. Bueno, todas estas cuestiones son importantes para una ciudad, sobre todo cara al futuro. Ustedes han visto películas de Hollywood especialmente, con esos taxistas de Nueva York, que muchos son bastante variopintos. Bueno, esperpénticos en algunos casos. Taxis amarillos que identifican a una ciudad. En el fondo, cuando uno llega por autovía, a través de los autobuses, por ejemplo, se baja a la estación de autobuses, ahí puede coger un taxi. Si viene por ferrocarril, en el AVE, por ejemplo, puede coger un taxi, ¿verdad? Es lo que coge habitualmente. Si viene en tren, en avión, también. Si viene en barco, en crucero, seguro que coge un taxi. Todo esto, unido, es imagen de ciudad. Y hay personas que se preocupan porque esto siga marchando. Además, hay que sumarle la propia insistencia que tienen muchos de ellos en que siga superando con creces los niveles anteriores, y que todo vaya mejorando. Hay alguien que entiende de esto bastante, especialmente por el cargo y también por las cargas, ¿no?, que supone el estar al frente de una institución como el Instituto Municipal del Taxi. Francisco Gavira, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Bien, bien. 1.800, ¿un número aceptado? Sí, aproximadamente, sí. 1.400 titulares, 405 asalariados, sí. Bueno, 1.800. Pues 1.800, 1.800, es una cantidad que todos los taxis juntos, si tuviéramos que unificarlo en una calle de la ciudad... que es la mayor empresa de Málaga. ¿La mayor empresa de Málaga? Bueno, pues muy posiblemente, ¿eh? Yo lo pienso de esa forma. Como, aunque no es una empresa. Aunque no, son autónomos, independientes cada uno, pero si unifica, pues resulta que viene a ser como la mayor empresa de Málaga. Vamos a tener a lo largo del programa de hoy también a taxistas, para que nos cuenten en primera persona cómo funciona su profesión y cómo ha ido evolucionando en una ciudad que constantemente está en evolución. Esto es importante que también lo tengamos presente. Pero ¿hay imagen de corporativismo dentro del mundo del taxi? Es decir, ese mundo, esa imagen que percibe el turista cuando llega, ¿el taxista es consciente? Sí. Sí es consciente y además se preocupan por ello, sobre todo la gran mayoría. Hay que tener en cuenta que ha habido una renovación desde el año 2008 en el taxi de un 70%, taxistas nuevos. 70% desde el año 2008. Sí, sí, en 7 de años. transferencia de licencia. De 1.400 se han transferido cerca de 900. Ajá. 870 y tantos, 880. ¿Y eso motivado por qué? Motivado porque llega la hora de la jubilación. Ajá. El que está enfermo pues se la da al hijo o la tiene que transferir, y por la regulación del reglamento andaluz del taxi, en el cual lo que era una costumbre, no solamente de Málaga, en Málaga mayoritaria, pero en toda Andalucía y en buena parte de España, de jubilarte y alquilar la licencia. Esto está totalmente prohibido, se matizó en el reglamento, dimos un plazo y salió perfectamente el desarrollo de la liquidación, digamos, de esas licencias, yo le decía ilegales, no, de mal funcionamiento, para no llamarlas ilegales, en realidad eran ilegales. Pero el reglamento andaluz las regularizamos y le dimos su tiempo prudencial para que pudiesen transferir perfectamente. Salió muy bien el tema y hasta ahora, por entonces han entrado desde el año 2013 hasta ahora sobre cerca de 300 taxistas nuevos de esa forma. Aproximadamente hace un cuarto de siglo, hace 25 años,
era difícil de ver a una mujer taxista. Hoy en Sí. día ya más habitual, ¿no? Sí, era muy difícil. Yo creo que hay dos señoras, una en la 560, que trabaja en la 560, Juana, y la señora del 515, que da la casualidad que cuando he llamado a la emisora ha venido 3 veces ya a recogerme a mi casa. Me acuerdo por ese detalle. El otro día la vi en una parada, que son las más antiguas. Yo creo que llevarán 20 y tantos años o cosas así, las más antiguas, 20 y tantos o 30 años. Pero desde hace 7 años para acá se ha ido fomentando el ingreso de la mujer en el taxi y está dando un buen resultado. Hoy en día tenemos 70 señoras trabajando en el taxi. 40 y tantas titulares y 20 y tantas asalariadas. Son datos que quizás son chocantes, pero que seguro que si lo van asimilando y a partir de hoy van visionando, descubren una ciudad distinta. El objetivo del taxista no es otro que transportarnos de un punto de la ciudad a donde deseemos, ¿verdad? Pero lo importante es saber que todo eso es parte de un engranaje, de una industria. El corporativismo no es por gusto. Sí, decíamos que los taxis eran blancos y la línea azul. Antiguamente los taxis eran negros, ¿no? Negro con la línea azul. Era un taxi curioso, ¿no? Aquel. Y casi todos eran 1500. Había ahí algunos Mercedes, que ya los Mercedes le llamaban el gran lujo. Ya que pienso que es así. El gran turismo, ¿no? Gran de turismo, la gran época. turismo, sí. Vamos viendo imágenes del taxi en Málaga y de esta forma nos vamos familiarizando, que hoy teníamos especial interés por apuntar a estas imágenes que están viendo. Ajá. De crucero, el AVE, por supuesto los taxis en la ciudad, pero insistimos, llegan muchos de ustedes, los que nos están viendo, a lo mejor de los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia o en Madrid, han llegado a Málaga en crucero, o ustedes mismos como malagueños han hecho un crucero y han llegado y han dicho, oye, no viene el familiar a recogerme, voy a coger un taxi. ¿Se imaginan que después de un viaje de estas características llegan y se encuentran que el servicio público de transporte individual no, pero minoritario en cuanto a número de plazas, ¿no? Que no es un autobús, tiene una deficiencia? La imagen ya de la ciudad ya chocaría, ¿no? El turista cuando llega a una ciudad, cuando visitamos una ciudad en plan turista, lo primero que nos fijamos y lo primero que nos encontramos es el taxista. Si no va corporativamente con una buena imagen, la primera impresión es la que nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar una imagen mala de la ciudad, cuando en realidad no es así. Después la ciudad puede ser totalmente encantadora, maravillosa, pero sí te lleva esa mala imagen de la impresión que tienes. Porque es lo primero que vemos y lo último que vemos, porque siempre nos llevará al barco, al Renfe, al tren o al aeropuerto un taxista. Ustedes soy el elemento, todos esos viajes que se realizan, la gran mayoría, sí, las paradas del aeropuerto o del puerto o Vialia, sí, son las enormes, mayoritarias, ¿no? Sí. En el aeropuerto hay una dotación de 200 taxis por 8 turnos anuales, o sea, 8 turnos por semana. Cada semana hay 200 taxis, más 12 taxis que van al nivel 7, como se le llama, que son los que van de salida, por si alguno va en el autobús, lo que sea, lo que se quiere venir el taxi. 200 taxis diarios en el aeropuerto. En Vialia hay de 70 a 80 taxis, constantemente. Y en Puerto de Málaga, en la estación de Levante, cuando viene crucero, hay del orden de 100 taxis, 100, 150 taxis. No obstante, hay una parada permanente en la zona del Melillero para 10 taxis. Bueno, O sea que, la logística hay que tenerla contemplada también en la ciudad, ¿no? Los puntos vivos están claros. Y se han preguntado una vez cuántas paradas se distribuyen por la ciudad, porque esa pregunta más de uno la hemos hecho, pero yo creo que hoy tenemos datos, ¿no? sí, 106 paradas tenemos, contando con Puerto, Vialia y la bolsa del aeropuerto. 106 paradas. 106, para una capacidad de 1.500, perdona, Vamos a decir tengo la número curiosidad de exacto, tenerlo aquí, para 1.517 taxis establecidos. 1517. 17. O sea que tenemos más plazas que licencias. Con las plazas que tenemos ahora mismo de taxi, algunas hay que ampliarlas. Bueno, las plazas suelen ser de 3 plazas en adelante. Algunas hay que ampliarlas porque se está viendo que el funcionamiento de esa parada da un buen resultado. Entonces, pues se puede ampliar hasta la capacidad al doble, si tenemos espacio de aparcamiento. Tenemos en cartera una ampliación de 3 paradas que tienen 3 taxis para ampliarlas, 6 y 7.
es lo demás. Por lo demás está bien surtido y una bolsa, el instituto tiene una bolsa de estudio para futuras paradas, pero más adelante. ¿Y el trabajo del instituto en sí, en qué consiste? Una vez que está todo en funcionamiento. Pues la regularización, la ordenación del sector y la tramitación burocrática de toda documentación que conlleva este movimiento en el taxi. O sea, estamos hablando de controlar a ese volumen de 1.800 personas. Ellos pueden trabajar libremente lo que quieran, las horas que quieran y demás. Pero hay una ordenación, unos estudios que realizamos, los cuales sabemos cuándo hace falta más taxi, cuándo hace menos. Por la crisis, pues cuándo hay que regular con descanso, etcétera, 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 para que el taxi, la oferta de taxi, no sea excesiva a la demanda del ciudadano, como ocurría hasta hace poco. O sea, siempre tiene que estar equilibrado. Equilibrado, exactamente. Bueno, son muchos servicios los que en un momento dado, además, se dan anécdotas de cuando algún objeto se pierde en un taxi, ¿verdad? Empieza a correr la voz y al final... Sí, exactamente. Aparece, hay anécdotas de esas. Normalmente en el 99% aparece. Hay anécdotas muy grandes. A mí me ha llamado a Rebello de Toro, se le dejó la cartera en el taxi. ¿A Rebello de Toro? En el aeropuerto, en la avenida del aeropuerto. Y habló con el alcalde, me llamaron, en media hora estaba solucionado. El taxista se había dado cuenta. Hay que tener en cuenta que el taxista, aunque tenga la obligación de mirar, es muy difícil que se ponga a mirar si ha quedado algo detrás en el asiento. Pero se dio cuenta, la guardó, inmediatamente avisó. En cuanto avisamos, no sabía el número de taxi, porque hay que fijarse siempre, que es un consejo que doy, que siempre todo ciudadano que se suba a un taxi se fije en el número de puerta o en la plaquita que lleva interiormente donde pone el número de taxi. Licencia número 2, 300, 1500, 1400, 1012, la que sea. Se fije, porque siempre si ocurre algo, es más difícil que se quede con la matrícula, pero con el número de puertas se queda. Eso es un consejo que doy para cualquier tipo de que tenga en el taxi cualquier incidencia, además, ya sea un olvido o cualquier otro tipo. Es más fácil recordar que la propia matrícula del taxi, que solo la vemos en el exterior, ¿no? O antes de montarnos, que puede ser incluso que no la veamos si nos coge de perfil el taxi. Reclamaciones que nos dicen que el taxi tal o cual, pero no nos dicen qué taxi es. Era un señor de esta forma, de la otra. Pero ¿tenemos datos de cómo los que no son de Málaga consideran al taxi? ¿Hay encuestas realizadas? Hay muy buena imagen del taxista de Málaga. A nivel nacional, Facua suele hacer estudios sobre este tema, y a nivel nacional el taxi de Málaga sale uno de los mejores en relación con otros. En perspectiva, en cuanto a limpieza, amabilidad del taxista, comodidad del vehículo, los taxis de Málaga han cambiado muchísimo. Ha habido una renovación muy grande de la flota de taxis de Málaga. Bueno, pues todas estas cuestiones son positivas que las tenga. Le hemos querido dar datos para que se posicione un sector que seguramente no conoce la gran mayoría, pero que en un momento dado merece la pena, sobre todo que esté bien cuidado. Si estuviera en un nivel, vamos a decir, descuidado, seguro que más de uno estaría trinando, y además con toda la razón. Con lo cual, cuando las cosas son silenciosas y están funcionando bien, normalmente nadie da la enhorabuena. No se trata de que nosotros la demos aquí hoy, sino simplemente de que hagamos justicia con algo que es parte de un engranaje. Es decir, sería imposible funcionar en una ciudad a día de hoy si no hubiera un servicio público que pudiese trasladar desde esos puntos que hemos escenificado o de cualquier punto de la ciudad. No tienen que hacer turismo, simplemente estamos hablando de transportarnos por la misma ciudad. Y durante las 24 horas, ¿no? Porque está así ahí las 24 horas. Las 24 horas, exactamente. Que esa es otra importante. Bueno, pues vamos a hablar con protagonistas también, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta comenzamos a hablar con ellos para que tengan criterio. Le vamos a dar incluso un dato muy curioso que muchos se han planteado, pero que nadie en un momento dado piensa que un vehículo de estas características pueda servir, sobre todo porque es veloz y lleva un habitáculo donde puede contener un elemento que contenga a su vez vida. Dicho así, ustedes ya están despistados. Después de publicidad se lo explico.
Por tu seguridad y la de todos, la inspección técnica de edificios es un requisito obligatorio. Los inmuebles construidos en el año 1963 deben presentarla antes del 31 de enero de 2015. La Gerencia Municipal de Urbanismo está a tu disposición y te informará de los pasos a seguir. Consulta en el teléfono 010 o en la web urbanismo.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. En PTV Telecom ofrecemos hoy lo que otros soñarán mañana. Apostamos por los avances tecnológicos y gracias a nuestros nuevos equipos de fibra óptica hasta el hogar, muchos de nuestros clientes ya disfrutan de una velocidad de Internet de vértigo. En esta primera imagen os mostramos una comparativa de velocidad de descarga. En el gráfico superior de la izquierda vemos hasta dónde llegan otras operadoras de ADSL. En el gráfico inferior de la izquierda apreciamos una mejoría, es la velocidad alcanzada hasta ahora con la fibra de PTV Telecom. En la imagen grande de la derecha os enseñamos el futuro, que ya es presente para muchos de nuestros clientes. Es el test de velocidad de la nueva fibra óptica hasta el hogar de PTV Telecom. La velocidad de descarga es asombrosamente rápida, alcanzando los 500 megas, y la de subida llega donde antes nadie había llegado, 250 megas. Nuestros nuevos equipos y esta gran apuesta tecnológica se traducen en un mejor servicio de Internet para nuestros clientes. En esta segunda pantalla comparamos la calidad de reproducción de vídeos por Internet. Con ADSL de 10 megas que ofrecen muchos operadores, el vídeo se reproduce en SD, es una resolución estándar que se pixela y no alcanza mucha calidad. Con Internet de fibra a 200 megas la resolución del mismo vídeo es en HD, apreciándose ya una mejoría en la nitidez. En la imagen de la derecha destaca la excelente calidad de reproducción con la nueva fibra hasta el hogar a 500 megas de PTV Telecom. El mismo vídeo lo vemos ya en 4K, ultra alta definición. El futuro ya es presente en PTV Telecom. En esta tercera imagen realizamos una comparativa con la reproducción de videojuegos. Con ADSL 10 megas el juego tiene una latencia de 33 milisegundos, vamos sufriendo un importante retraso en la imagen. Con fibra a 200 megas la latencia se reduce a 24 milisegundos. Con la nueva fibra óptica hasta el hogar a 500 megas de PTV Telecom, la latencia es mínima y se reduce a 18 milisegundos. Ganamos en calidad de imagen y en rapidez en la transmisión de datos. Le hablaba antes de cómo un vehículo, como un taxi, puede en un momento dado transportar vidas. Estos son detalles que están ahí, pero el servicio público puede ser tan amplio y tan desconocido que nos llama muchísimo la atención. Uno de nuestros invitados que se incorpora ahora a plató nos lo va a explicar. Estamos saludando, vamos a saludarlos los tres y seguiremos hablando con ellos. Antonio de los Ríos, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Eva Torres, muy buena. Hola, muy buenas tardes. Y también Jorge Antonio Pino, muy buena. Buenas. Bien. Los tres creo que sois taxistas, ¿no? Eso me han dicho por lo menos, ¿no? Estáis bien, ¿no? Lo que yo decía de transportar vida, creo que es verdad, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Cuéntanos eso porque es algo muy desconocido, hombre, y que un mundo como el del taxi también haya, en un momento dado, un porcentaje pequeño, pero que sea de gran importancia para esto, sí. No es otra cosa que los trasplantes, ¿no? Sí, los trasplantes que se realizan, y de hecho Andalucía hoy ha sido reconocida como, por toda Europa, la número 1, vamos. Uh-huh. Entonces, claro, se hace una labor dentro de lo que es el taxi, gracias a la donación por parte de las personas, de los órganos, y mediante el taxi pues estamos transportando estos órganos a las distintas capitales y donde haga falta se lleva. ¿Cómo funciona?
Recibes una llamada y a partir de ahí... Eso se recibe una llamada desde la ONT de Madrid, la Organización Nacional de Trasplantes, por mediación de la coordinación de aquí de Málaga, y se pone en contacto, se cita ya la hora que tiene que salir, o viene el órgano, o viene el equipo de cirujanos que van a hacer las extracciones, y ya desde ahí vamos hasta el sitio, o el hospital donde haya que hacerlo. ¿Ya en Andalucía, fuera de Andalucía? En Andalucía pues se hace en taxi, en toda Andalucía, ya fuera de Andalucía, cuando en Madrid, Barcelona ya va en avión, pero dentro de Andalucía se hace en taxi. Magnífico, ¿no? O sea, es una labor. ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo esto? Pues yo llevo haciendo esa labor aquí en Málaga hace 20 años, desde que se empezó el trasplante en Málaga. 20 años. Sí. Bueno, 20 años, ¿y cuántos trasplantes? ¿Lo has contado o no lo has contado? No, ya no los cuento. ¿Uno al mes, uno a la semana? Eso es una cosa muy... Dependiendo, hay momentos que se hacen pues 4 o 5 a la semana, hay momentos que se hacen 2 al mes, dependiendo los donantes que hay en ese momento. ¿Y la sensación de la primera vez cómo fue? La sensación de la primera vez fue un poquito extraña, como con un poquito de miedo a que llevabas algo, ¿no? Algo que estaba vivo dentro de tu coche y que le iba a dar la vida a otra persona, por la labor tan grande y por la bondad tan grande de esa persona que te había donado y que lo iba a recibir otra persona, que llevabas vida, ni más ni menos. Es curioso, pero son aspectos desconocidos, Paco, que humanizan muchísimo a un sector que, bueno, que en un primer pensamiento podemos pensar que estamos utilizando como un servicio simple y llanamente, ¿no? Exactamente. Y en el fondo hay una humanidad Sí, es profunda. un fondo humano totalmente nuevo, que no se hacía antes y que hay personas específicas que se dedican a ello. Bueno, pues vamos a hablarle... no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede hacerlo. ¿Y No, por qué? Porque no están especializados en ese tema. Ah. Es un tema muy delicado. Muy delicado el tema de trasplante. Tú coger un trasplante, coger un equipo médico e irte para este sitio y otro y estar pendiente solamente, aparte de la dedicación que tienes que realizar, no todo el mundo le dedica tiempo a eso. Bueno, pues todavía hay que agradecerle más en este caso a Antonio, ¿no? Simplemente por prestar el servicio y por otro lado, el mérito no es tuyo, el mérito es del que da la vida, ¿no? Que tú querías insistir en ese aspecto también. El que dona es el que te da la opción a que tú puedas hacerlo. Que yo no es por quitarle mérito, que lo sepan ustedes, es que él quería insistir. Yo simplemente soy un engranaje más dentro del mecanismo. Hay veces ahora que estamos ya por Reyes Magos, ¿no? Que ya hemos terminado los juguetes y demás, y hay personas que piensan desde niños en que quieren ser taxistas. Y eso, en un momento dado, puede resultar gratificante, ¿verdad? Pero que lo pensara una niña era más chocante. Y tú conoces alguna que le pasó esto, ¿no? Sí, a mí. ¿Aquello cómo era? Pues siempre me ha llamado la atención el taxi, la lucecita verde, allí a la espera, en la parada de taxi, esperando que llegue la clientela. Y es una cosa que siempre me ha gustado, y siempre. ¿Cuánto tiempo llevas en el taxi? Pues en el taxi llevo casi 8 años. 8 años. Sí. ¿Pero empezaste fuera de Málaga? Sí, empecé en un pueblo. A los 30 años ya era titular de una licencia en Cártama. A los 30 años. Sí, y ya, como antes ha comentado Paco, que estuve indagando para hacerme una con Málaga, porque Málaga es... Claro, otro mundo. Otro mundo. En una ciudad funciona, en un pueblo los servicios son contados, ¿no? Sí, contado, y aparte que le debes una fidelidad al cliente, tienes que estar pendiente 24 horas, los 365 días del año, y aquí quieras o no, pero tienes tus días de descanso, te sales a la parada, lo que venga a pie, andando, o por el GPS o lo que... Y es otra forma de trabajar, muy distinta. Es importante que tengan en cuenta todo eso, pero el papel de la mujer, hablamos de la mujer ya en muchas ocasiones, tratar el tema de la mujer, bueno, se puede considerar que mejor no tratarlo porque ya está dentro de la normalidad. Relativo. La normalidad sería si el 50% más o menos, 40, 45, 60, dependiendo de los casos, estuviera ahí, ¿no? Aquello que se habla de la paridad. Sin embargo, es un porcentaje minoritario todavía, ¿no? Sois 60 y algo. 65, 45 titulares y 21 asalariadas. ¿Y hay entre ustedes, digamos, un entendimiento con respecto
a los taxistas hombres o simplemente sois trabajadores todos? Somos todos iguales. Aquí en Málaga todos. No tenemos porque seas mujer tal y tal, no. Yo me he encontrado muy bien. Aquí en Málaga capital, muy bien. ¿Te preguntan algunas mujeres, oye, yo quiero también ser taxista? Adelante, yo lo que haga falta la ayudo. La ¿Se animo. da? ¿Te preguntan? Sí, pero lo que pasa es que eso hace falta crédito y cuesta mucho trabajo, ¿eh? Claro. ¿Y os consideráis entre ustedes una empresa, como hablábamos antes con Paco Gavira, Antonio? Ahí va. Sí, claro. Bueno, esto es la mayor empresa que tiene Málaga hoy por hoy. La mayor empresa que tiene Málaga hoy por hoy. Quitado la MT, creo que sí. No, la MT tiene 1000. La MT tiene 1000, está horquita y 1000 Paco. funcionarios. Nosotros tenemos 1800. Bueno, pero vamos. Aunque como empresa estructurada es la más grande en la MT, por sí, supuesto. claro, nosotros sí decimos el taxi es autónomo, una empresa, un taxista. Pero sí unimos todo el sector del taxi, para mí lo considero la mayor empresa de Málaga. Otro ejemplo curioso que también le vamos a mostrar, y ahora ya hablamos de distintos aspectos. Jorge Antonio Pino es taxista a pesar de la edad, ¿no? De rancio abolengo, porque te viene por las dos vías la vocación, ¿no? ¿Cómo es tu historia? Mi historia es que mis padres llevan, yo desde que tengo uso de razón, mi padre es taxista y mi madre también, yo tengo 29 años y mi padre lleva 35 años en el taxi y mi madre lleva 21, que es una de las mujeres que ha hablado Paco, que es de las más antiguas. Y mis padres nunca han querido que nosotros fuéramos taxistas, porque no sé, mi padre se creía que nosotros en otro sector íbamos a estar mejor y al final no ha sido así, al final hemos acabado también en el taxi. Ha sido mejor el taxi que otros sectores que hay, que alguna gente que está aquí dentro, en las paradas hablando y eso, sí, se quejan, ¿no? Todo el mundo se queja de su trabajo, nadie está en el trabajo al 100% a gusto, ¿no? Y hay gente que se queja, no, pues esto no sé qué, ¿no? Y yo siempre le digo que aquí se está bien, que hay sectores por ahí que se está peor y que aquí tú, todo lo que hagas, hay días que se te da mejor, días que se te da peor, pero lo que hagas te lo llevas para la casa, no dejar dinero en el aire. Un día hace 40, te lo llevas, otro día hace 100, te lo llevas, llevas otro día para la casa el dinero, ¿no? Y luego, por la noche, pues también te lo pasas bien, hay clientes que van de cachondeo, ¿no te digo? Y es un buen rato con ellos. A ver, que también hay malos ratos, ¿no? Nos vamos ahora. Bueno, pues no son muchos, ¿eh? Yo creía que iba a hacer de otra manera en verdad el taxi y yo hago las noches y yo creía que iba a hacer de otra manera en plan de que te pasa más peligro. Yo creía que iba a hacer, incluso al principio estaba yo en la parada, a lo mejor así nerviosillo porque no sabía lo que me iba a tocar y que va, en verdad es muy raro que te pase algo así que te lleve un disgusto, ¿eh? Es muy raro. Es muy joven. Todavía no tiene la experiencia como tienen otros de tantos años de noche. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado en la noche y durante el día también. Y durante el día también. Hubo una época en la que se planteaban incluso las mamparas. Sí, hubo. Sí, pero eso ya pasó, ¿no? Sí, hubo una época en el taxi sobre el año 2000 en el cual el ayuntamiento financió todo aquel que tuviese y quisiera poner una mampara separadora. Claro, perdía una plaza, la plaza del copiloto se perdía. Y se instalaron unas 280 mamparas, con una pequeña o buena subvención del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que entonces en invierno, con la calefacción, se morían de calor. Claro. En verano, de frío. Después la comunicación no era fluida con el taxista. Al final decidieron, también se perdía un puesto del copiloto, o sea que en vez de llevar 4 personas, llevabas 3. Al final el mismo sector decidió eliminarla y que yo sepa quedan 6 o 7. Sí, no quedan más. Ahora, llevabas 30 años en el taxi, ¿cuánto tiempo? Sí, 30 años. 30 años. Sí. En 30 años, ¿cómo ha evolucionado todo? En un resumen breve. 30 años evolucionado, pues... ¿Qué cosas que te digas? Todo. De que antes las paradas eran distintas, la forma de trabajar era distinta, los vehículos son mejores, el personal está mucho más preparado que antes, ¿eh? Hace 30 años no había el turismo que hay hoy en día, la ciudad era otra. Sí, el turismo siempre ha estado en la costa. Entonces, el turismo que se está haciendo hoy por hoy, la creación de museos, la creación de la entrada de los barcos, la llegada del AVE, todo esto
nos ha llegado a tener mucho más turismo dentro de lo que es la capital. Cuando de Málaga, Torremolinos se segregó de Málaga, prácticamente nos quedamos sin hoteles. Sí, año 88. ¿Entiendes? Entonces han tenido que ir haciéndose y renovándose la ciudad, y gracias a Dios, hoy por hoy, el malagueño tenemos que estar orgullosos de la capital que tenemos. ¿Y el gremio es consciente de eso? ¿De ese cambio? Yo soy el gremio. Yo creo que somos conscientes de ello. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo los tres que sois conscientes de que sois un papel, ¿no? De que llegan por Renfe, que llegan por avión, por puerto... Sí, además... y que sois los que los recibís, sois ustedes. La carta de presentación, vamos. Nunca me lo he dicho, la carta de presentación. Además tenemos también lo que es el usuario normal de Málaga, los cuales desde aquí nosotros como taxistas invitamos a que cojan cada día más el taxi y hagan uso de este taxi, de este medio que tienes a su alcance, que además es muy baratito, para 4 personas es muy baratito. Claro, sí, no, hay que hacer esas cuentas evidentemente. ¿no? Si te puede coger un Tú haces colectivo. cuenta, 4 personas en el taxi, te sale como si fuese la MT. Claro, no. Prácticamente. Un viaje, normalmente los viajes son entre 4 y 6 euros los más normales. De 6 a 10 euros ya un poquito más, pero 4 personas, que tú pongas 2 euros por persona, tú vas con una comunidad y en 5 minutos estás de puerta donde tú estés, en la puerta de tu casa, Sí, pues, puerta, o en la puerta. estación ferroviaria o donde sea. No estamos hablando de Y parada una a agilidad parada. de desplazamiento tremenda por la ciudad. Y en realidad no es caro. Aunque te subas tú, si tú vas solo, pues tú dices, pues sí es caro. Es caro para mí, pero mira que son 4 los que van contigo. Entonces divides y... Está claro, y sale rentable. Es importante que le dediquemos un programa al taxi. Es algo que desde hace tiempo veníamos preparando, pero especialmente en el aspecto turístico. ¿Por qué? Porque son muchos los que llegan y dicen que la carta de presentación, como decía antes Antonio, desde luego merece la pena cuidarla, y se está cuidando, de hecho, ¿no? Es continuo. La renovación y sobre todo el cómo se puede presentar eso. Hay algo ahí que está siempre volando, que es la uniformidad, que ahí todavía no hemos llegado, ¿no? Hay municipios de la costa que sí han llegado, ¿no? Sí, hay algunos municipios como Mija y eso que están ya... Mija, Benalmádena y Torremolinos han llegado a un acuerdo y han puesto en consenso con el sector del taxi una uniformidad que el mismo taxista ha elegido, tanto para señora como para caballero. Muy sencilla, es muy agradable y ve una uniformidad y ve una buena presencia. ¿Se acuerdan de aquel lema famoso, el turismo, una sonrisa? No lo pierdan de vista, porque con todo esto la sonrisa empieza en la carta de presentación, en el taxista, después llegará al restaurante, posteriormente ustedes lo podrán atender en la calle. ¿Cuántas veces hemos llevado a una persona hasta el punto sin tener que llevarla? Nos hemos desviado. Eso es parte de todo este engranaje y de nuestra industria, que es el turismo. De momento, la mayor que tenemos es el turismo. Cuando tengamos otra se la contaremos al mismo nivel, pero a día de hoy en la ciudad, de luego, el turismo representa algo importantísimo, y eso merece la pena que sigamos cuidándolo entre todos. Ahí en el sector del taxi hay algo que choca sobremanera, que cuando uno coge un taxi en otro punto, en otra ciudad, y no sé, a mí me parecen los taxis de Málaga excesivamente cuidados en comparación con otros. Sí, eso sí. ¿Esto es real o es una percepción personal? No, es real. Yo creo que el 99%, es decir, todo el sector, es real, que va muy bien preparado, muy limpio, y es muy difícil que te encuentres un taxi sucio en la ciudad de Málaga. Muy difícil. Estamos viendo las paradas. Hablamos de esas 106 paradas, que lo recordad, ¿no? Eso viable. 106 paradas. ¿Cómo preferís trabajar? ¿En una parada? ¿Fuera de parada? ¿Cómo funciona? ¿El mundo del taxi cómo funciona? En el caso muy particular de cada uno. Trabajamos en parada, porque circulando el gasoil se pone caro y cuesta trabajo asimilar todos los gastos que lleva, pero el taxi está constantemente dando vueltas dentro de la capital, no para. Entonces, sí, porque estáis en una parada, os cogen, vais a otro punto, nos vamos, o retomamos, y ya vais a buscar a otra parada. A otra parada donde más o menos se pueda salir. Nosotros no tenemos paradas específicas, las paradas son libres y vamos a cada parada que nos parece oportuna. ¿Hay alguna predilección en parada? ¿Cuál? Yo, Maestranza. Maestranza en la Plaza Toro. Sí, Sí. Ahí el primer día que empecé ahí.
No sé, me gusta aquella. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No sé, me gusta. ¿Que duras poco en la parada, ¿no? No, me gusta. No, es una parada con mucho funcionamiento. Sí. El taxista se ubica siempre en 3 o 4 paradas. Ellos dicen mi parada. Por ejemplo, Antonio. Pero no hay parada asignada como tal. No. O sea, las Es paradas libre. son de libre Libre. acceso según Son llegan, de ¿no? libre acceso, sí. Libre, totalmente libre. Pero ellos hacen su recorrido y saben, el que lleva tiempo y el que se acostumbra a una parada y se le da bien, se va a esa parada. Porque Jorge. piensa que le ha ido bien y le va a seguir yendo bien. ¿La tuya cuál sería, Jorge? Yo paro mucho en el Carbón, paro mucho ahora Bueno, la el de carbón Málaga. antiguo, ya no se pone en el carbón, ¿no? En la Duque- plaza del carbón. Duque de Bueno, la Victoria. Plaza del Siglo. Eso Duque de la es, Victoria. Duque de la Victoria. Duque de la Victoria. Me paro también en la No, pero parada le seguís llamando del carbón a esa Es parada. que, como en el tacímetro pone carbón. Ah, Siguen Entonces llamando- nosotros decimos el carbón. En la distribución por GPS de ellos, le siguen llamando el carbón. no, pero es curioso, porque esa denominación va también con la ciudad. Es decir, la esquina del Zaragozano, ya decirlo no es publicidad, pero sigue siendo la esquina del Sigue Zaragozano. siendo la esquina de Zaragoza. ¿Y se acuerdan ustedes del cuartel de la Parra en la Plaza de la Marina? El cuartel de la Parra sigue existiendo, que era de carabinero, ¿no? Sí. Se fue la Guardia Civil y se llevó el nombre y está dentro del puerto. Y ellos lo siguen llamando la Parra. Exactamente. O sea que esas cuestiones son curiosas, pero están ahí, verdaderamente están ahí. El carbón, es bueno saberlo, que existe todavía la parada de taxi del carbón. ¿Y el centro funciona distinto a los barrios? ¿Hay más volumen en el centro? Es que es por horas. Yo hay horas que trabajo en la periferia, porque yo sé que a esa hora la gente va al centro, y luego ya, dado una hora, a lo mejor de las 2 de la mañana para adelante o así, pues me pego al centro porque ya la gente empieza a recogerse y irse de su casa. O sea que es cuestión de estrategia. Claro, Sí. totalmente. ¿no? Eso es así. Tener Así estu- es tener estrategia. estudiado Pero todo el aplicáis la misma funcionamiento. estrategia o no? Sí. Por regla general, casi todo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Hay saturación si todos aplicamos la misma estrategia? Sí, hay saturación. Suele haber mucho- saturación en el centro muchas veces. Sí. Sí, hay saturación. Porque claro. todo el mundo quiere venir al centro y al centro no puede venir todo el mundo. El centro tiene para 400 taxis. El distrito centro es el que tiene más paradas de taxis, pero todo el mundo no puede estar en el centro. Claro. La prueba la tenemos ahora con la obra del entorno de la catedral, la parada de Molina Lario, Sí. del hotel Málaga Málaga Palacio. Palacio. Pues el taxista sube muy despacito, le da la vuelta a la rotondita que se ha puesto allí con Postículo Abade, vuelve a bajar, se pega a la esquina del hotel Molina Lario, y ahí está. Al final hemos ubicado una parada de 2 taxis, que al final se ponen 6, porque la reserva, hay que decirlo, la reserva del hotel Molina Lario pues es condescendiente y deja que se ponga el taxi, Sí, que lo bien. ocupa. Y de 2 taxis pues se ponen 6, otro se pone un poquito más arriba, donde está la bionda para no estorbar. En fin, se sigue utilizando bastante y tiene bastante movimiento en esa parada. Sí. Aún teniendo una a 20 metros, como es la Plaza de la Marina, Sí, sí, donde sí. entran 24 taxis. Mm. Así de claro. Pero es a lo que está acostumbrado uno. Claro, son 2 hoteles. Saliendo de los hoteles y del entorno del centro, los que salen por Catedral, Plaza de los Obispos y demás, siempre ha habido allí una ubicación de parada de taxi y van buscándola. Nos quedan unos 10 minutos de programa, no nos queda mucho, por desgracia, pero hay muchos aspectos en el taxi que nos gustaría tratar. ¿Cuánto vale un taxi? Porque hablamos, es una industria. ¿Y cuánto vale mantener un taxi a diario? Una cifra media. Un taxi hoy por hoy, si quieres comprar una licencia, está entre los 80.000 euros, creo que está en el mercado. Y diario. Es un precio libre. Sí, es precio libre. Precio libre son unos 80.000 euros que te cuesta ser propietario de una O licencia. sea, que si alguien dice, Quiero comprar mañana un taxi. me hace falta vender la licencia porque necesito 40.000 euros, la podría vender por 40.000 euros. Por Siempre, supuesto. siempre que tenga. Y encantado el que la compre. Y encantador que la compre. Coge una bicoca. Sí, sí. Es ¿Y así. el mantenimiento del taxi a diario? Yo hice una media y yo tenía que sacar diariamente, para yo cubrir los gastos mensuales del taxi, de desgaste y de todo, en 55 euros. 55 euros Con de caja, Sí, diario, como mínimo. mínimo. Y de ahí para adelante, Ya entraríamos en la parte de ganancias. ganancia y ahorrar por si viene una avería gorda. Claro, y además hay que meterle los impuestos. También, ¿no? Todo. todo. En fin, que no es algo fácil. Y si no es fácil hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Muchas. Eso te ¿Cuántas horas, más o menos? 12 horas. ¿no? Yo soy 12 horas porque estoy a turno. Hago el turno de la noche y trabajo 12 horas. Los sábados, como se termina a las 6 de la mañana, trabajamos hasta las 6 de la mañana, pues se saca 14. Pero normalmente 12 horas.
Los sábados termináis a las 6 de la mañana. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque a las 6 de la mañana empieza tu descanso del domingo, digamos. Ajá. Entonces puedes trabajar hasta las 6. Perfecto, para aprovechar las carreras de por la noche, ¿no? Claro, Empezaría el la turno. recogida de la gente, ¿no? Iba a darnos algunos Sí, datos, ¿no? iba a dar unos datos sobre eso. Según el último estudio de la estructura de coste que nosotros realizamos cada 4 años, aparte de los estudios semestrales que realizamos, hoy en día, para que el taxi sea viable, el taxista ahora mismo está comiendo todos los gastos, los está poniendo aparte de rebajarse su sueldo. El taxi tendría que estar, según la estructura de coste, al 30 de junio de 2012, en 35.877,94, 878 pesetas anuales, de los cuales, según repartimos, el 52,45 es el sueldo asignado. Nunca lo cubre desde estos años para acá, por la crisis, porque los gastos siguen siendo los mismos. Normalmente suele tener de gasto entre 18 y 19.000 euros. ¿Qué te queda de los 35? 10, 12.000 euros. Al final el taxista es 1.000 euros actualmente. El aeropuerto, un tema candente en su momento, ¿no? La parada del aeropuerto, quién puede venir a recoger, quién puede llevar del aeropuerto. ¿En qué situación estamos ahora? Ahora estamos en una situación mala porque hay poca entrada en el aeropuerto. Si nos referimos al viajero que viene actualmente, el turista de Málaga. Aunque este año se ha superado la entrada de turistas, de viajeros en el aeropuerto. Hace ya años que no se superaba. Este año ha sido el que más hasta ahora, los últimos datos que tenemos. Normalmente el trabajo actual, después de estar ahí, empiezan a las 6 de la mañana hasta el último vuelo, creo que llega sobre las 2 y pico, ¿no? Sí, Sobre las en 2. invierno viene a las 12. ¿no? Normalmente, de los 200 taxistas que hay asignados diariamente al aeropuerto, nunca se queda los 200 hasta las 1:30, las 2, pero sí se queda del orden de 40 o 50 hasta esa hora. A partir de las 12, que ya hay menos volumen, pues suelen retirarse y demás. Pero la facturación del aeropuerto ha bajado una barbaridad, ya que, como bien sabemos todos, la crisis ha afectado mucho y los viajes programados vienen ya precontratados desde fuera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un decreto que es por el que se está negociando, que se llega a un acuerdo últimamente, en el cual tú con una precontratación puedes venir desde fuera a llevarte ciudadanos que vienen de visita para Marbella, Estepona, donde sea. Vienes precontratado. Tiene una hoja de ruta, que es un libro de la Junta de Andalucía. Un taxi en concreto. Un taxi en concreto. Un taxista en concreto de cualquier ciudad puede venir al aeropuerto de Málaga con un precontratado a recoger a Antonio Márquez, que viene en el vuelo tal de Iberia y va a Marbella. Puede. Y Otra cosa es que haga yo en Marbella. Exactamente. ¿No? Puede. Pero el taxista viene ya de Marbella con otro viaje. Entonces la facturación de ese viaje que tú desde Málaga tienes que hacer Marbella está en unos 80 euros o cosas así, ¿no? No, estará más barato, 74 ¿no? 74 euros. 74 euros, más o menos. Bueno, si va al mismo centro, si va a Puerto Manú, ya tiene 10 euros más o algo así. Sobre 80 euros. El taxista de Marbella, al venir para acá, viene en 50, 55, 60 euros. Y como va para allá, va en los 60 o 65 euros. Sí. Quiere decir que tiene el viaje cubierto ida y vuelta. Ajá. Sin embargo, el que está de Málaga, el que lleva allí, no puede ir a recoger. El que va de Málaga no puede ir a recoger a ninguna ciudad fuera de Málaga, de la provincia de Málaga. A ninguna. No puede ir a recoger, porque no le permite la ley, ese decreto no se lo permite. Para traer viajeros al aeropuerto, puerto o lo que sea ni aprobado aunque ahora. esté precontratado. No, ni precontratado. No puede ahora mismo. Vamos, fácilmente. Usted va No ahora puede. a Marbella y le ha caído simpático a Antonio. Antonio le acompaña hasta allí y Sí. simplemente, pues Eso cuando usted le dice, mire usted, Venga usted a recogerme, no puedo. Él no puede ir a No recogerme. puede. No puede. Tiene que ser un taxi de Marbella, o de Estepona, o de Nerja. Que y nos demás. pasa los casos esos. Eso Entonces hay un desequilibrio de trabajo y económico motivado por una de las mayores, eso sí que es la mayor industria que tiene Málaga, el aeropuerto. Ahí trabajan muchísimo, permanentemente allí y después alrededor. Pues entonces es un desequilibrio económico para el taxi de Málaga. Entonces se ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía que de aquí al verano, a junio más o menos,
pues se implantará ya por decreto la reciprocidad modulada. Quiere decir que si tú de Marbella no me dejas que yo vaya a Marbella, tú Marbella no vienes a recoger, vendrás a traer. O sea, se van a establecer convenios. Exactamente. O sea, yo voy a Marbella a llevar, a recoger, con un precontrado para el aeropuerto, puerto o la estación de Vialia, el de Marbella puede venir también. Pero si tú vas a venir y te vas a llevar del aeropuerto o de cualquier centro intermodal de Málaga, el taxista de Málaga debe de ir a esa ciudad también con precontratado y traerse al cliente. Así de claro. Le voy a poner una situación un poco perpéntica, ¿no? Pero imagínense que hay alguien en el aeropuerto de Málaga a punto de coger un avión. Viene de Antequera y se da cuenta que se le ha olvidado algo que tiene que llevar en el viaje. Cogería un taxi en Málaga. Sí. Sería hasta Antequera. Sí. Y ese taxista no lo puede traer. Bueno, ya sí. Lo puede esperar y traerlo. Lo espera, sí. Lo mismo que el que coge una ruta turística aquí de puerto y le enseña la ruta de los pueblos del interior y le hace la ruta de 4 horas, 5 horas, o lo lleva a Puerto Banús. Lo lleva hasta de ruta turística. Eso es distinto. Ajá. Eso es completamente distinto. Ahora, o me dice, llévame a Granada o llévame a Sevilla, quiero ver la Giralda. Pues tiene 4 o 5 horas, está establecido su precio y no hay ningún tipo de problema. Pero lo que tú no puedes es ir por libre a trabajar a Marbella, Estepona o cualquier ciudad o pueblo diferente a tu municipio. Bueno, pues esperemos que se solucione pronto. Son circunstancias de un sector que, como les decía, cuando hablábamos de la mayor industria en cuanto a tráfico rodado, es decir, que no tiene competencia, no hay otros 1.500 vehículos, hay grandes empresas en la ciudad y en la provincia, afortunadamente, pero no hay 1.500 vehículos uniformados de blanco con una banda azul en ningún otro punto de la provincia. Ustedes han entendido bien el ejemplo inicial. Bueno, todo esto es básico para que entendamos la ciudad que está cambiando una barbaridad. Hablábamos de esos taxis color negro con la banda azul, en cuanto a estética cambió en su momento, pero es que la ciudad hace 30 años no tiene nada que ver con la ciudad de hoy en día. Eso es importantísimo que lo tengamos muy presente. De donde no existía turismo, hay turismo, con lo cual tenemos que seguir evolucionando en muchísimos aspectos. Y al final esto se traduce en una calidad, en un cuidado de la propia infraestructura, del propio modelo productivo de la ciudad, que siempre hablamos, España no tiene un modelo productivo. Bueno, si tenemos en Málaga un modelo productivo incipiente quizá, porque lleva unos 10, 15 años funcionando, pero lo vamos mimando, seguramente dentro de 15 años diremos que llevamos 30 años. Y esto es importante que lo tengan en mente. Coger un taxi y trabajar en el taxi no es cualquier cosa, es parte de un engranaje enorme. Y no tenemos tiempo para más, es una pena, porque tenemos muchos aspectos, muchísimos, pero yo creo que no hemos hecho un diagnóstico considerable y distinto, ¿no? Sobre todo porque hablar con los taxistas, hay taxistas que les gusta hablar y hay otros taxistas que no les gusta hablar, esto es como toda la vida, ¿no? Pero escucharlos sobre todo y que nos cuenten ellos de primera mano, eso no siempre tenemos la oportunidad. Muchas gracias a los 4 por haber estado con nosotros, y trabajar hay que trabajar, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene la sonrisa mejor que nunca, ¿no? Ya ves. Bueno, gracias a ti por darnos la oportunidad de poder expresar cómo funciona el taxi y cómo son los taxistas. No, pues gracias a ti, Paco, sobre todo de verdad por el interés en ayudar, que es complejo, sobre todo cuando hablamos de un sector donde son muchas personas. No hay una norma unificada de comportamiento, porque es normal, cada uno tiene indudablemente su forma de pensar, pero sí se va notando paulatinamente que hay una mentalización en corporativismo. Eso es positivísimo para la ciudad, y nosotros, nuestro objetivo de hoy, el objetivo Málaga, indudablemente era llevarle ese parecer. Gracias a los 4. Muchas gracias. Gracias. Seguimos el próximo viernes, muchas cosas que contar, La ciudad está en variopinta, tiene tantos aspectos que merece la pena que los conozcamos al milímetro. Hay veces que podemos y otras veces que no. Nosotros, como siempre, intentaremos estar ahí, y especialmente vamos a saludar hoy a los que nos ven por internet, y especialmente en Francia, por aquello de la barbaridad que entre todos hemos vivido en estos días, estamos viviendo, y si nos ven en redifusión, ojalá hayamos vivido. Vamos a seguir todos unidos, y es la única forma de convencer a este planeta de que puede existir un mundo mejor. La próxima semana nos vemos, el viernes a las 7:30 en Objetivo Málaga.